Hola, mi nombre es Cristian Becerra de Guayarra Limitada, soy asesor técnico industrial. Continuando con lo de las capacitaciones en el tema de las líneas de izaje y siguiendo el orden de lo que ya tenemos definido de lo que es un cable, vamos a hablar de la segunda parte de los cables, en la que vamos a definir cómo se selecciona un cable, cuáles son los cuidados que hay que tener, la interpretación de la ficha técnica y las recomendaciones que hay que darle a los clientes en el momento de un cable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar las recomendaciones de uso para un cable de acero. Entonces, el cable siempre tiene que ser seleccionado según su aplicación. Como ya lo hablamos anteriormente, cada cable tiene una aplicación específica y eso es importante saberlo definir. Si el cliente nos dice que necesita un cable para una grúa, entonces nosotros tener claro que un cable para una grúa debe ser por lo general un cable antigiratorio. O si es de pronto de una cama baja, entonces ya sabemos que les puede servir el cable alquitranado. Entonces es seleccionar el cable según la aplicación a la que se le va a dar. Lo segundo es que se debe tener en cuenta la carga de trabajo para la selección del cable. Por norma general, siempre los cables se utilizan a un quinto máximo de su carga de ruptura. Esto lo vamos a entender un poco más en la ficha técnica. Pero básicamente, si nosotros nos dicen un cable que necesite trabajar 2 toneladas, entonces nosotros miramos en nuestras tablas, miramos cuál es el cable que tiene una carga de ruptura de 10 toneladas y ese es el cable que tendríamos que seleccionar. Para este ejemplo específico que les estoy hablando, sería un cable de media pulgada. Se debe realizar inspecciones periódicas para verificar el estado del cable. Eso se le tiene que recomendar muy bien al cliente. Siempre que vayan a utilizar el cable es necesario hacer una inspección visual para que determinen si el cable ya está para cambio o si puede seguir trabajando. Ahorita en un momento les voy a definir algunos de los casos en los que se tiene que hacer el cambio del cable. Se tienen que verificar los dispositivos o complementos del cable. Estos son lo que tiene que ver con poleas, tambores, ya que si estos elementos se encuentran en mal estado, el cable se va a dañar muy rápido o no va a servir. Entonces, si la polea está desgastada, nos va a generar un desgaste más rápido en el cable y en estas ocasiones es cuando se presentan fenómenos como el cliente, no, es que la vez pasada el cable me duró 2 meses, pero ahorita solo me duró 1 mes. Lo que pasa es que muchas veces el daño del cable no se da por la naturaleza propia del cable, sino por los complementos que tiene el sistema. Hay que tener en cuenta y recomendarle mucho al cliente que la forma adecuada de desarrollar el cable tiene que ser en sentido contrario, ¿sí? Y no sacándolo sobre la chipa, sino irlo desenrollando hacia atrás, ya que si nosotros lo empezamos a desenrollar, pues obviamente es un cable que es hecho de acero y esas rotaciones que le vamos dando empiezan a deformar el cable y se nos pueden generar daños que no permitirían que el cable cumpla su función desde el inicio. Lo otro es verificar la línea de instalación del cable, que no tenga ningún tipo de roces, que las poleas no estén trabajando de forma torcida, ya que cualquier tipo de fricción que se genere sobre el trabajo propio del cable va a generar una vida útil del cable más corta. Bueno, aquí ahora vamos a hablar de cuándo se tiene que hacer los cambios del cable. Lo primero que tenemos que saber es que aquí hablamos de que se tiene que revisar y si hay más de 6 alambres rotos durante un ley de cable. Un ley de cable básicamente es toda la distancia que está desde que un torón arranca a dar el giro completo hasta que vuelve a llegar. Entonces, digamos, aquí arrancó el torón y llegó hasta acá, ¿cierto? Entonces, si en esa distancia de cable hay 6 hilos o más rotos en cualquier torón, sin importar cuál sea, es necesario cambiar el cable. La otra forma, cuando son cables suspendidos como tarabitas, cablevuelos, esas son líneas de cable, a eso se le llama líneas de cable. Cuando es una línea de cable, siempre se tiene que revisar, mejor dicho, lo mismo que en el anterior, pero ahí sí no sirven sino solo máximo 3 torones, es decir, 3 hilos. O sea, si se rompen 3 hilos en un ley de cable, es necesario cambiar el cable. En cualquier cable donde uno o más alambres estén cortados en la parte de unión, es decir, la parte del grafado. Aquí en la parte donde nosotros tenemos el terminal, ¿sí? Es decir, aquí en la parte del grafado. Si aquí viene la línea de cable y en esa línea de cable aquí pegado hay uno o más alambres rotos, es necesario cambiar el cable. Si en una corrida de cable se encuentra evidencia de alambres rotos o cortados en los valles o en los torones, es decir, aquí en la parte de acá. Si se encuentran alambres cortados o rotos aquí en esta parte, es necesario cambiarlo.
Vamos a hablar de lo que es la interpretación de la ficha técnica. Esto es muy importante porque los clientes siempre nos piden información técnica acerca del cable y es necesario que conozcamos lo que compone la ficha técnica para darle la información correcta al cliente cada que la solicite. Entonces, lo primero que tenemos que saber es el acabado. Como en anteriores ocasiones ya les había explicado, hay cables galvanizados, alquitranados, etc. Entonces toca primero en la ficha técnica identificar cuál es la terminación del cable. Para este caso tenemos un cable galvanizado. Tenemos una construcción 7x19, esa es la explicación que se le da al cliente, son 7 torones, cada uno con 19 hilos. Hablamos de un diámetro, ese diámetro es en este caso 7/16 de pulgada o 11.11 milímetros. ¿Cuánto trae el rollo? El rollo trae 1000 metros. Aquí esta parte de esta ficha técnica nos define cuántos rollos llegaron en esa importación específica, o sea, en este lote de importación específico llegaron 3 rollos de esa referencia. La composición química, pues hablamos del porcentaje de cada uno de los elementos químicos que componen el acero en el que está hecho el cable, la fecha de envío, de cuando llegó el cable, cuando lo despacharon desde China, o sea, cuando salió de la fábrica, no es que haya salido de puerto en China, sino cuando llegó, cuando se despachó en la fábrica. Aquí tenemos el peso neto, que es el total de los rollos que se trajeron, es decir, que si nosotros necesitamos el cálculo de cuánto nos pesa un rollo específicamente, pues simplemente sabemos cuántos rollos nos llegaron, en este caso fueron 3, y el total de la carga que fue de esa importación que fue 3 rollos, entonces ya vamos a saber cuál es el peso por rollo. Esta es la principal carga de ruptura en kilonewtons. En el mercado y en Colombia nuestros clientes siempre nos piden a nosotros en cargas límites de trabajo en kilos o en toneladas, ¿sí? Pero la verdad es que los cables vienen con una unidad de fuerza que son kilonewtons. Entonces nos toca tener claro cuál es la conversión de los kilonewtons que tenemos de carga ruptura a kilogramos fuerza. Entonces, para eso necesitamos esta fórmula, que simplemente tenemos una constante que es 101.97. Multiplicamos el dato que nos da la ficha técnica y ya con eso tenemos la carga la carga ruptura en kilogramos fuerza. Para este caso, 7.627 kilogramos. Lo que quiere decir, y como ya les había explicado anteriormente, que la carga límite de trabajo va a ser 1/5 de esta carga, es decir, 7.627 dividido 5. Esa es la verdadera carga que le vamos a decir al cliente que resiste el cable.